Eduardo Sánchez, gracias Buenas por noches, estar Vanessa. aquí. ¿Cómo está? Aprovechamos el poquito Buenas noches, tiempo toda que la tenemos. teleaudiencia. Gracias. Hoy fue firmada la convención colectiva, Sí, finalmente. esta mañana. A las 8:30 de la mañana cerramos ese capítulo. Bueno, lo cerraron quienes Esa participaron porque otros sectores se mantienen en conflicto. Le preguntamos en primer lugar, ¿es una convención que ampara todo el sector universitario? Sí, es un contrato colectivo, discutido a través de normativa laboral, que ampara a los sectores obreros, a los empleados y profesionales y a los profesores universitarios. Esto no solamente contempla los elementos económicos salariales, sino que además tiene un concepto de salario social integral, porque allí no solamente se expresa el aumento salarial, que primero fue la consigna de los que hoy están en paro, ¿no? El aumento salarial, un aumento salarial que oscila entre 112 y 138%, el más alto de toda la historia, no de la Quinta República. 138%, Sí. tomando en cuenta el último aumento, ¿no? Del 25, que va a ser el último. En enero de 2014. Los tres. Efectivamente, porque antes de dar el 25% se reconstituyeron todas las tablas salariales que estaban muy por debajo. Por ejemplo, el tabulador salarial estaba en el salario mínimo del año 2012, que eran 2047. A ese salario mínimo lo construimos en 2.600 y pico bolívares para los más, y a partir de allí le fuimos incrementando. En el caso de los jubilados, por ejemplo, se incrementó hasta un 48%, y a partir de allí se aplicó el 25% y después el 25% y luego el 25%. Esa sumatoria, porque es así como se ven los aumentos salariales, no es los numeritos, es la sumatoria integral de lo que tú ganas y lo que vas a ganar. Es el doble y hasta pasa. Por ejemplo, un profesor titular a dedicación exclusiva, que es el tema esto de los llamados académicos, gana en la actualidad 7.250, 7.270 bolívares como salario tope de su tabla salarial. Más ¿Cuánto pasa a ganar? Ahorita en estos momentos ya se incrementó en 9.700, en septiembre llega a 12.300 bolívares, y en enero del 2014 va a pasar a ganar 15.300 bolívares más las erogaciones que tienen de carácter salarial, por ejemplo las primas, etcétera. Su salario va a estar redondeado alrededor de 20.000 bolívares. Jamás se lo pensaron que iba a llegar. ¿Esta cuenta es real? Esta cuenta es decir, única, va a llegar real, a casi 20.000 está aprobada en la normativa laboral. Hoy ya la tenemos, ya es un hecho, ya no es una especulación, es un hecho. Hoy, mañana se homologa. El Ministerio de Trabajo está dándole una carrera porque... Para homologarlo mañana, ¿no? Sí, porque el presidente ya incluso está aprobando algunos recursos. Del 15 de este mes aspiramos que ya se inserte en el salario lo que el trabajador ve en su recibo de cobro, y las vacaciones que se van a cobrar a final de año vendrían con el nuevo sueldo. Es decir, es una normativa en donde venimos discutiendo, tuvimos hasta las madrugadas, todos los días, salíamos a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, es decir, esmerados allí en función de garantizar prontamente lo que nosotros llamamos los beneficios socioeconómicos que dignifican a la clase trabajadora. Usted dice que las vacaciones se van a cobrar en diciembre. No, ahorita. No se cobran ahora. Ahora en julio, claro. en julio, pero con el nuevo sueldo. Porque sobre eso había también algunas inquietudes, entendemos, Claro. por parte del sector. Esta es la primera vez que un incremento salarial se firma hoy, el primero de julio, ¿no? Y ya el 15 se está cobrando, es la primera vez en la historia del movimiento universitario, pero además las vacaciones se van a cobrar el día 20, 25, es decir, creo que dimos un paso importante, fue solicitud de los trabajadores ante el Ministerio de Educación Universitaria, hablamos con el profesor Pedro Calzadilla, esto lo entendió, se lo dio al presidente Nicolás Maduro, y Nicolás, bueno, sencillamente lo refrendó, no esperábamos otra cosa, en el entendido de que era lo que los trabajadores, era un concepto de justicia social. Allí salieron todos beneficiados, los institutos y colegios, trabajadores, los institutos y colegios obreros, empleados, profesores. ¿Cuántas personas? Son 190.000, decía No, son 170, casi 190.000 personas a nivel nacional, porque ahí además hay que integrar a las nuevas universidades, los institutos y colegios con una normativa nueva, los profesores, etcétera. Ahí no deja por fuera a nadie. E incluso se habla de ir incorporando progresivamente, por ejemplo, todos los contratados están amparados por esta contratación colectiva, pero también se está incorporando, hay unas cláusulas en donde se restituye el derecho a la tercerización, es decir, los trabajadores tercerizados también van a ser beneficiados de esta contratación colectiva. Ahora, usted trabaja en la Universidad Central de Venezuela, es presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la UCB, y justamente es la UCB una de las casas de estudio que dice que se va a mantener en conflicto. ¿A qué atribuye que una vez ya firmada el día de hoy la contratación colectiva para el sector universitario se mantenga el conflicto en la UCB y en otras universidades? Sí, bueno, no, todo el mundo tiene claro cuál es la razón por la cual está... ¿Cuál es, en su opinión? La razón política. Es una razón política porque nadie podría entender si la lucha fue por el aumento salarial. Una vez que tiene el aumento salarial, no están diciendo echen el aumento salarial para atrás.
porque entonces ellos se quedan en la huelga y empiezan a pelear por un conjunto de reivindicaciones ahora nuevas, por ejemplo el presupuesto, que no es un tema que estaba en la contratación colectiva, o el tema de las becas de los estudiantes. Justamente los estudiantes que hoy salen a marchar por las becas no son los beneficiarios de ellas, entre otras cosas porque hay una nueva modalidad, los muchachos salen, trancan calles, trancan la autopista y después cada quien se monta en su BMW y se va para su casa, porque ahí están los estudiantes de la clase media alta. Mientras que... ¿Usted piensa que no hay razón para las protestas? No, en este caso hay elementos que se están manifestando allí que tienen que ver con elementos de carácter político. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿cómo haría el gobierno para buscar interlocutores válidos en el marco de una discusión hoy en los trabajadores universitarios? ¿Tendría que hablar con Corina Machado? ¿O con Leopoldo López? ¿O con el alcalde? Porque eso están al frente de los conflictos, eso están en reuniones con la FAPU. Por ejemplo, imagínese usted el sábado. En la UCB hay un presidente y un vicepresidente. Sí, sin embargo, pero tienen una posición de segundo rango, por ejemplo. ¿Qué podría decir? ¿Usted piensa que los dirigentes, ahí hay elementos políticos que tienen, entre otras cosas, otros elementos? Yo creo que ahí los gremios universitarios han permitido, en este caso los gremios que están han permitido que se desvirtúe la motivación de su protesta y están utilizando un instrumento de la clase trabajadora como es el derecho a huelga para una intencionalidad que en estos momentos nosotros ni entendemos y mucho menos compartimos. Cuando se habla de violación de la autonomía o presunta violación de la autonomía, ¿a qué atribuye que sectores gremiales como la UCB en particular o la FAPU insistan en que la contratación violenta la autonomía? Bueno, yo quisiera que en primer lugar supiéramos y le explicáramos al pueblo venezolano cómo es el concepto de la autonomía. La autonomía es una conquista de la izquierda revolucionaria en los años 60, 70, cuando se dieron los movimientos en medio de un gobierno represivo, se dieron movimientos de lucha izquierda para garantizar un proceso creativo hacia lo interno que permitiera el debate libre, el libre albedrío interno, el debate entre las diferentes posiciones, sin la interlocución del Estado venezolano, que en ese momento era un Estado represor. Ahorita cuando veíamos el programa que estaba el otro compañero, efectivamente, Aldemaro Barrio, uno veía, bueno, esa era la universidad de aquellos tiempos. Entonces la autonomía es una conquista para crear en libertad, para la libertad de cátedra, cosas que ya no existen en la universidad. En estos momentos hay la imposición de un pensamiento único, quienes piensan diferente son perseguidos, no pueden ascender, los estudiantes son expulsados, los trabajadores son reprimidos, es decir, ¿cuál autonomía? En ese concepto diríamos, estamos hablando de una visión de la autonomía universitaria que tienen unos sectores que lo único que aspiran es poder, ellos cuando hablan, ¿por qué la contratación violenta este derecho si esta no es la primera contratación? Pero por eso le preguntamos Pero es que no lo entendemos, por ejemplo, esta es la segunda contratación colectiva que implementamos los administrativos y es la tercera de los sectores obreros, es la primera de los profesores. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Por qué algunos dicen que los profesores no son trabajadores? Son trabajadores académicos, son asalariados. ¿Usted piensa que ese es el asunto de fondo? Sí, es que hay una visión elitesca de pequeños sectores, pero sin embargo, cuando usted va a la universidad, ¿quiénes son los que están al frente de las llamadas aulas de clase? Los instructores, los contratados, justamente trabajadores que como nosotros habían sido golpeados y hoy están reivindicados. En ese sentido, yo llamo a una discusión con los profesores, nosotros le dijimos, vamos a explicar la situación, vamos al contrato colectivo, vamos a demostrarle académicamente, con números en la mano, cómo este contrato colectivo supera en mucho a eso llamada normas de homologación. Usted habla de una discusión que tienen previsto hacer mañana, por ejemplo. Nosotros mañana tenemos un acto interno en la universidad, queríamos explicar, mañana es la imposición de medalla del Día de los Trabajadores, pero el miércoles estamos convocando una superasamblea. Estamos convocando a todos los trabajadores universitarios de la Universidad Central a que llenen el aula magna para discutir y allí en ese escenario nosotros vamos a ratificar la alegría que tiene el sector de la clase trabajadora, que entre otras cosas sí llenamos el aula magna y ahí no van estudiantes, para determinar la posición que tienen los trabajadores que no solamente aupan y apoyan el contrato, sino que lo vamos a defender como una de las principales conquistas de la clase trabajadora. Cuando dice que lo van a defender, ¿a qué se refiere? Porque la UCB insiste en el paro. Sí, lo que pasa es que, vea, yo no sé si ustedes vieron un comunicado que salió por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios dirigido a Nicolás Maduro y al ministro Calzadilla, en donde dice, entre otras cosas, que el contrato colectivo es un contrato que violenta derechos y que ellos están pidiéndole, entre otras cosas, que el contrato se paralice. Incluso hablan de ir a las instancias correspondientes para pedir su nulidad. Eso nosotros no lo entendemos y por supuesto cuando se trata de una reivindicación sustantiva de la clase trabajadora que está consagrada en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho a la contratación colectiva que está refrendada en la nueva ley orgánica del trabajo, entonces evidentemente los trabajadores tenemos que salir a defender donde está consagrado no solamente el bienestar económico y social, sino la dignificación de los trabajadores y sus familiares. Por eso decimos, los vamos a defender, los vamos a defender. ¿Esa defensa que implica ante el paro? No, para nosotros es la defensa, la defendemos
creemos en el debate público en la calle, porque nosotros creemos en el debate. El problema es que aquí no se debate, en la universidad no hay debate. En la universidad cuando se debate, si tú tienes una postura contraria a la del orden establecido allí, pues sencillamente, entonces te ¿A usted le ha pasado? ¿A usted le han callado la boca? No solamente eso, sino que muchos de esos que están allí dirigiendo este conflicto, bueno, a mí me expulsaron como estudiante universitario, me expulsaron como trabajador de la universidad, entre otras cosas porque apoyé el movimiento de los estudiantes cuando el llamado... en el año 2001. El año 2001, cuando llamamos la transformación universitaria. Transformación que, entre otras cosas, a eso nosotros no renunciamos. Este contrato también plantea todo un capítulo especial para la transformación universitaria. Eso es público, es decir, ese capítulo especial sobre la transformación. Claro, no es como dicen por ahí que le tiraron una campaña contraria. Claro, hay algo escondido allí. Que es que los consejos comunales iban a evaluar los profesores. Eso es mentira. Ustedes ven el contrato, ya fue firmado, está refrendado hoy, véanlo, va a estar en la web. Incluso se lo podemos demostrar, nosotros pasado mañana lo vamos a repartir y verán que ese contrato lo único que contempla allí son reivindicaciones económicas, sociales, el concepto del salario integral y por supuesto la democratización, porque es algo a lo que nosotros no vamos a renunciar. Nosotros no vamos a renunciar al artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación que nos da el derecho a voto por primera vez en la historia. A eso no podemos renunciar, aunque los rectores están hoy solicitando ante el TCJ la derogatoria del artículo 34, nosotros lo vamos a defender en la calle, en manifestaciones, en la lucha social. ¿Cómo van a hacerle frente al paro? En el caso de la UCB, bueno, yo quisiera usted trabaja. que ojalá vieran ustedes la verdadera consigna dentro de las universidades. Por ejemplo, nosotros le ponemos un termómetro en todas las universidades. El paro está paralizando. En la Universidad de Carabobo ya no hay paro. En la UCLA tampoco hay paro. Hay sectores en la UPER donde ya están trabajando. En la Universidad Central, el paro de los profesores nunca ha sido un paro real. Es un paro más de los estudiantes. Incluso han llegado a decir que ya ellos no están en paro, sino que la huelga es de los estudiantes. Y además, ustedes vieron la marcha que se generó, en la que estuvieron... O sea, que usted diría que el paro es relativo en este momento. Claro, el paro es relativo porque ha venido perdiendo fuerza, entre otras cosas porque los profesores han venido captando la verdadera realidad que se vive en la contratación colectiva. Pero la UCB lo mantiene. Sí, por eso porque las autoridades universitarias lo aupan, entre otras cosas porque tienen, bueno, ya ellos lo han demostrado y lo han revisado en todo su contexto. Cuando nosotros decimos el documento de la Verú, en primer lugar nosotros decimos qué legitimidad pueden tener unas autoridades universitarias que entre otras cosas no tienen legitimidad. Están ahí dándose una colita que les dio el Tribunal Supremo de Justicia porque su periodo se les venció. Segundo, es un sindicato de patronos porque esos son los patronos de los trabajadores. Pero ellos dicen que ustedes son sindicatos de maletín. Pero sencillamente... Que quienes están firmando la convención son sindicatos de pudiéramos maletín. decirle en estos términos cómo se determina y se demuestra la legitimidad de los que estamos al frente de la lucha sindical a través de la participación de los trabajadores. Yo los invito, por ejemplo, el miércoles a la autoridad universitaria, a nuestra universidad, a que participen en la asamblea y vayan a cotejar allí si realmente esta es una organización sindical de maletín o realmente es la representación legítima de la clase trabajadora. ¿A qué hora es esa asamblea? A las 10 de la mañana en el aula magna de la Universidad Central. ¿Usted ha podido dialogar directamente con la profesora Cecilia García, la rectora Sí, yo he de la tenido UCB? vínculos con ella y conversaciones con ella, claro, en unos términos un poco ácidos a través de los programas que hemos tenido, pero sin embargo nosotros tenemos niveles de diálogo y niveles de discusión con la profesora y le hemos dicho cuáles son los elementos que nosotros, primero tenemos pensamiento diverso, diferente. Por ejemplo, el tema del ingreso a la universidad para nosotros es un tema que está en discusión. No puede ser que todavía se siga utilizando, a pesar de que se había prohibido las llamadas pruebas internas. Ahora las pruebas internas se llaman pruebas vocacionales, pero tienen el mismo interno. El que no presenta, el que no pasa. ¿Ustedes plantearían que se eliminen las Eso debe cesar, eso es un mecanismo perverso. Es un mecanismo perverso contra la población estudiantil que aspira a ingresar a una universidad privada, pública como esta, que es pagada con el presupuesto del pueblo venezolano, porque el presupuesto lo paga el pueblo venezolano. Si usted ve el presupuesto cómo se constituye, petróleo e impuestos. El petróleo lo extrae la clase trabajadora, lo comercializa, son los trabajadores, pero los impuestos también los pagamos nosotros. Incluso los grandes impuestos que pagan los grandes empresarios es como concepto de la acumulación que tienen de la expropiación que le hacen a la clase trabajadora. Entonces nosotros lo único que pedimos en nombre de la clase trabajadora es que nuestro sudor, nuestro trabajo sea administrado de otra manera y por eso tenemos una posición con esa, como el tema del presupuesto. Ellos dicen, ¿por qué ustedes no defienden el presupuesto? Claro, que dicen que el presupuesto ha sido reconducido, que es insuficiente. Sí, porque ahí no se dicen cosas que, como por ejemplo, es verdad que hay un presupuesto reconducido, pero también hay créditos adicionales. Pero llegan tarde, ¿qué es lo que plantean? Pero ¿cómo van a llegar tarde? Bueno, por ejemplo, el crédito nosotros estamos en la obligación de preguntarle ¿cómo los argumentos no, que está bien, es un elemento, pero ¿cómo llegan tarde los créditos adicionales y al final se termina dando un ejercicio fiscal, pero el 1 de enero nunca hay déficit en saldo inicial de caja? Ahí hay una gran contradicción, hay que revisar. ¿Qué nosotros planteamos? Presupuesto meter la participativo. lupa es lo que plantea. No, y presupuesto participativo para preparar un presupuesto en base a unos proyectos que manejemos todos, y lo otro es Contraloría Social.
esencial que nosotros todos en Contraloría podamos determinar en qué se gasta este presupuesto. Por ejemplo, y no hablemos tanto... Con eso cerramos, con ese comentario. No, yo quería hacer un énfasis en el otro tema que tiene que ver con el presupuesto. Por ejemplo, las fundaciones de las universidades son una especie de caja negra que nadie audita. Y son empresas privadas además, pero además que trabajan con los reales del gobierno, los reales del Estado venezolano, porque esas edificaciones universitarias son del Estado venezolano, son de la universidad que es parte del Estado venezolano, porque la universidad no es un Estado. ¿Quién las debe auditar? Y tiene que ser auditada porque además... ¿Pero quién las audita? Ya nosotros vamos para allá. El 99% de esas acciones son de la Universidad Central de Venezuela. Eso quiere decir que es del Estado venezolano, porque tienen un concepto privado. Ellas deberían presentar, por ejemplo, memoria y cuenta al Consejo Universitario. La última la presentaron en el 2008 y habían 12.000 millones de bolívares en la Fundación UCB, por ejemplo. Esa que tiene contratos con el Caracas, con las cuestiones. Entonces, ¿para dónde van esos recursos? ¿Quién lo maneja y qué hacen con ellos? Me pueden decir, bueno, va para la academia. ¿De qué manera? Nosotros queríamos saber eso. Ahora, eso es parte de un debate, pero plantear este debate nos hace enemigos de una oligarquía académica que, entre otras cosas, no acepta y no tolera este tipo de conversaciones. Bueno, esperemos que no. En todo caso, mañana tienen actividades internas y el miércoles la asamblea. Sí, nosotros estamos todos los días estamos en actividades concretas dentro de la universidad. Nuestro equipo, el Consejo Directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCB, como el del SUTRE, el Sindicato de los Obreros, igualmente los compañeros estudiantes, hemos estado en contacto permanente, en una discusión abierta, en función, no de quebrarles la huelga a nadie, porque nosotros no andamos en una posición de esquirol, sino de convencer y de que nos explique, por ejemplo, esta huelga, porque empezó como una lucha por reivindicaciones económicas, las reivindicaciones económicas están ahí, ahora se ha ido transformando. Después no me van a decir, bueno, ahora ya no es huelga de los trabajadores profesores, sino la huelga de los estudiantes. Bueno, que aclaren esta situación, es un término, y eso lo vamos a dar en el debate. Nosotros queremos es debatir de cara a la comunidad universitaria y de cara al país. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Vanessa, que se mejore de la gripe. Gracias. Nosotros despedimos rápidamente a Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, y ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy. Gracias a todo el equipo de Venezolana de Televisión, gracias a todas y todos ustedes, también a Funda Patrimonio y a la Guardia Patrimonial. Buenas noches, hasta mañana.